Dios te bendiga abundantemente. Una vez más estamos conectados en este espacio para llevar la enseñanza de la palabra de Dios. Como cada sábado estamos hablando acerca de el libro de Primera de Corintios. Iniciamos la semana pasada con el tema acerca de la resurrección, lo que es la resurrección de los muertos, que el apóstol Pablo aborda en todo el capítulo 15 a los Corintios. La semana pasada estuvimos viendo la primera exposición de este tema por el apóstol Pablo, la preeminencia de la resurrección en el Evangelio, donde plantea el Evangelio, la base del Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y que al tercer día Él resucitó. Y vemos a partir del versículo 5 en adelante las pruebas que se plantean acerca de la resurrección. Entonces, como prueba, el apóstol plantea el hecho de que Jesús resucitó al tercer día, que es parte también del Evangelio, como se venía explicando, que la verdad del Evangelio se centra en este hecho de que Cristo fue crucificado, fue sepultado y que Él resucitó. Y que dice acá como una prueba que resucitó al tercer día de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces Jesús fue un caso único. Él no lo hizo ni resucitará en alguna resurrección general de los muertos. En vez de esto dice que Él resucitó al tercer día después de su muerte. Esto muestra la credibilidad de Jesús porque Él proclamó que Él iba a resucitar dentro de 3 días después de su muerte. Vemos esto en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho muchos de los ancianos, de los principales y los sacerdotes y los escribas, y que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. En Mateo 17 dice, estando ellos en Galilea, Jesús dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y en Mateo 20, el mismo Jesús hablando, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, conforme a lo que dice la Escritura, lo que está planteando el apóstol Pablo, la prueba de la resurrección que las Escrituras lo decía, y pone acá de manifiesto que el Señor lo dijo varias veces como iba a acontecer. ¿Por qué esa idea es tan importante? Y Pablo la repite varias veces y en 2 versículos de este capítulo específicamente, que la obra de Jesús por nosotros no solo llegó de la nada, fue planeada desde toda la eternidad y fue descrita proféticamente en las Escrituras. El plan para su muerte está escrito en lugares como en el Salmo 22, en Isaías 53, y el plan de su resurrección está escrito en el libro de Oseas, en Jonás y el Salmo 16. Nadie vio la resurrección de Jesús en sí. Nadie estuvo presente en la tumba con él cuando su cuerpo se transformó en un cuerpo de resurrección. Tal vez sería algo parecido a la forma en que un cuerpo se puede transportar de su vieja manera de vivir a una nueva manera de vivir. No se alteran la molécula de las personas
y ya él viene en un cuerpo glorificado, ya no viene en un cuerpo de carne. Entonces, sabemos que Jesús pudo presentarse con este cuerpo glorificado después de su resurrección. Él pudo aparecer milagrosamente en un cuarto donde tenía todas las puertas cerradas y, y la ventana cerrada, y él pudo aparecer allí, y no era que era un fantasma. Él tenía un cuerpo real, pero un cuerpo glorificado que no estaba limitado por el tiempo ni por el espacio. A pesar de que nadie vio en sí esa resurrección, muchos vieron al Jesús resucitado. Pablo ahora llama estos testigos de la resurrección y para establecer más allá de toda controversia de que Jesús fue levantado de los muertos en un cuerpo de resurrección, dice en el versículo 3, y que apareció a Cefas. Jesús hizo una aparición especial de resurrección a Pedro, y se puede corroborar eso, lo que el apóstol Pablo está hablando en Lucas 24:34. No dice mucho acerca de esta visita, pero podemos asumir que había una necesidad de consuelo y restauración en Pedro, y que Jesús quiso hacer esta visita y aparecerle allí para suplir esta necesidad que estaba pasando él. Después dice, y apareció a los 12. Probablemente se refiere a la primera reunión que tuvo Jesús con sus discípulos reunidos, y que se menciona en Marcos 16 y Lucas 24. Entonces fue donde Jesús apareció en el cuarto con la puerta y todo cerrado y la ventana cerrada, y dice, y que sopló sobre sus discípulos, cambiando ese espíritu de tristeza y de luto que habían hecho. Aquí cuando menciona que se apareció a los 12, no que necesariamente estaban los 12 discípulos, sino que era como se le llamaba a este grupo, porque sabemos que ya ahí no estaba Judas, y de acuerdo a los relatos que menciona la palabra, cómo fue apareciendo en los espacios donde estaban otros discípulos. Pero en este momento parece que había un grupo importante de los discípulos, que cuando ellos estaban reunidos se hablaba de los 12 como la representación del grupo. La reunión de Jesús con más de 500 personas, no se detalla mucho en los evangelios, pero se sugiere en Mateo 28:10 y 16:17, que durante un tiempo después de su resurrección, antes de su ascensión al cielo, Jesús tuvo una reunión con sus seguidores, y en muchas ocasiones de manera distinta. Dice que de los cuales, dice el apóstol Pablo, muchos viven aún. Entonces, que está tratando de dar un testimonio de esa resurrección de Jesús, y que hubieron testigos. Habla de Pedro, habla de los discípulos, dice que a más de 500 de sus seguidores, y dice el apóstol Pablo que en ese tiempo que aún vivían personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Entonces, es un testimonio convincente de la verdad de la resurrección de Jesús. Pablo está diciendo, ve y pregúntale a estas personas que vieron a Jesús resucitado. Está sugiriendo que pueden hablar con estas personas para que puedan contactar que fue una realidad. O sea, que no solo los discípulos, sino que Jesús resucitado lo pudieron ver ellos por sus propios ojos, no solo los discípulos, sus seguidores más cercanos, sino una gran multitud, él se le presentó. Entonces, vemos que en su ascensión, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está planteando en esta enseñanza, habían más de 500 personas, pero cuando se habla en Hechos 1:15 acerca de lo que estaban reunidos en el aposento alto, habla solo de 120 personas. Jesús reunió a más de 500 seguidores en Galilea, y ellos sabían que él había resucitado de los muertos. Dice que después de esto le apareció a Jacob. Este puede ser Santiago, el hermano de Jesús, quien he visto como un líder destacado en la iglesia,
de acuerdo a lo que nos enseña el libro de los Hechos. Entonces, en los evangelios, los hermanos de Jesús son, representan a alguien importante y que estuvieron de parte de él y acompañándole en su misión. Entonces, en el primer capítulo de Hechos, podemos ver a los hermanos de Jesús que están entre los seguidores. Entonces, que ellos eran personas importantes para la iglesia que estaba comenzando en el libro de los Hechos y tomaron una posición importante de liderazgo en la iglesia y que ellos también fueron a proclamar a Cristo resucitado. Entonces, vemos que la reunión que Jesús tuvo con sus discípulos y con aquellos 500 y aún con sus hermanos pudo hacer que se consolidara la fe y la vivencia y la creencia en estas personas y que esto pudo tener una influencia para que ya cuando inicia todo esa primeros momentos de la iglesia, ellos estén ahí al frente. Después dice a todos los apóstoles, se refiere a otra reunión diferente que el apóstol Pablo estaba mencionando. Habla que se le presentó primero a Pedro, luego a los 12, luego habla de una multitud, luego habla de Jacobo, su hermano, y a todos los apóstoles. Entonces, pudieron ser muchas reuniones y que no son contadas en los evangelios con cierta cronología, pero estas reuniones fueron importantes para probarle a los discípulos que Jesús era quien él decía que era. En esas reuniones él comió con ellos, él los consoló, él los mandó a predicar el evangelio, le dijo que esperaran en Jerusalén por el derramamiento del Espíritu Santo después de su ascensión. Y Pablo dice, después que hace toda esta lista de las personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús, y por último de todo, se me apareció a mí. Al decir, y el apóstol Pablo habla de él como un abortivo. Pablo podría estar diciendo que él no tuvo ese periodo de gestación y de crecimiento como tuvieron los discípulos por esos 3 años que estuvieron aprendiendo de Jesús, sino que él entró en escena al arrepentimiento cuando el Señor se le aparece camino a Damasco. Porque yo soy el más pequeño, dice el apóstol Pablo, ahora dando el testimonio de la gracia que le alcanzó camino a Damasco. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para mí. Antes trabajo más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque, o sea, yo así enseño y así predicamos y así hemos creído. Porque soy el más pequeño. Pablo sostiene seguramente su credenciales apostólica porque él sabía que tenía que ser respetado como un apóstol, pero él no tenía el deseo de competir con otros apóstoles por un premio al apóstol más valioso. Por eso, felizmente, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo pensó que más bien que él ni siquiera era digno de ser llamado apóstol, por lo que él menciona que había hecho, y traía a relevancia que por la gracia de Dios es que él era quien era. Pablo le da esa gracia a Dios, da todo el crédito de su cambio de vida a Dios. Él era un hombre cambiado, un hombre perdonado, un hombre que había sido restaurado, lleno del amor
que antes estaba lleno de odio, de muerte y sangre persiguiendo a los cristianos. Él sabía que esto no había sido su propio logro, porque no era por sus méritos, sino que era por la obra de la gracia de Dios en él. Entonces, la gracia que nos salva también, dice que esta nos cambia. La gracia cambió a Pablo. La gracia que tú has recibido es la que te cambia, porque es la verdad de Dios en nuestra vida y su Espíritu Santo que trabaja en nuestra vida para hacer un giro total del camino que llevábamos, así como iba Pablo camino a Damasco a perseguir y a matar a los cristianos, y en ese momento que se encuentra con la gracia redentora, dice que su vida cambió de dirección y ahora él dice, por su gracia yo soy lo que soy. Los cambios quizás no vienen de una sola vez como podríamos esperar los humanos, pero los cambios estarán completos hasta que pasemos a la siguiente vida. Siempre hablamos de la vida cristiana como un proceso, pero un proceso que debe ir avanzando, al que nosotros debemos seguir abrazados, creyendo y creciendo en esa gracia, creciendo en ese favor de Dios para con nosotros, pero y que no se estanca. Pablo habla y su gracia no ha sido en vano para mí. Antes el trabajo más que todos ellos. Entonces, aunque la gracia hizo de Pablo lo que él era, Pablo dice que trabajó con su gracia para que no fuese en vano, no que él iba a agregar más gracia o iba a agregar más favor de Dios, sino para una forma en agradecimiento de retribuir, aunque nunca le vamos a lograr retribuir a Dios lo que ha hecho por nosotros, pero él habla de cómo hizo ese cambio en su vida para trabajar en favor de la obra y dar por gracia lo que por gracia él había recibido. Pablo está comparando su vida con otros apóstoles. Él tiene como pena o vergüenza de decir que trabajó muy duro o más que cualquier otro apóstol y que no era para decir nada, tratar de inflar su ego, sino que se pudiera vivenciar lo que era la obra de Dios en su vida, que como él antes era en una condición perdida, persiguiendo la iglesia y matando a los predicadores de ese tiempo, y cómo Dios llega a su vida y transforma su vida con su gracia y él empieza a hacer todo un trabajo de evangelización y podemos leer todas las cartas y las epístolas que él escribió a las iglesias que fue levantando durante su ministerio y que él hablaba de esto solo para que se pudiese dar la gloria a Dios de cómo la gracia hace que una persona pueda ser transformada y pueda hacer que el reino de Dios pues sea levantado acá en la tierra. Y él vuelve y reitera y dice, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo era lo suficientemente honesto para saber y decir que sí, que él había trabajado duro por la iglesia, que él era un apóstol que sí se había puesto la camiseta del evangelio y estaba trabajando en la obra, pero era una persona muy humilde para saber que aún en su trabajo que él estaba realizando, para lo cual estaba capacitado y para lo cual Dios lo escogió, él decía que era obra simplemente de la gracia de Dios. Entonces, Pablo quería poder decir en medio de esta enseñanza que está dando acerca de la resurrección, porque este es el mensaje básico del evangelio: muerte, sepultura y resurrección, y que quienes reciben este mensaje, él está explicando, tiene que su vida ser transformada y empezar a trabajar y a engrandecer el nombre de Dios.
La resurrección de Jesús prueba de que hay una resurrección. Continúa el apóstol Pablo después que hace su intervención acerca de su llamado y cómo él pudo ser testigo de que Jesús había resucitado porque el mismo Jesús se le apareció camino a Damasco. Pero si se predica, continúa el apóstol Pablo en los versículos siguientes, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, resucitó Cristo. ¿Por qué Pablo probó tan cuidadosamente lo de esta resurrección? Entonces, él está diciendo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Si estamos viendo que parte de la base del evangelio y que donde está nuestra esperanza, como hay algunas personas en la iglesia de los Corintios que no creían que hubiese resurrección para los creyentes. Entonces, Pablo probó, por eso está hablando todo este capítulo dedicando para plantear las pruebas, las evidencias de la resurrección de Jesús y que la resurrección de Jesús es una prueba de que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. No fue, ellos creían, los cristianos de Corinto creían en la resurrección de Jesús, pero no creían que esto se iba a dar también en los creyentes. Entonces, por eso le dice que ustedes los creyeron, lo hemos creído, pero lo predicamos y lo estamos creyendo. Entonces, que habrá una resurrección para los que son alcanzados por Jesús, porque nosotros fuimos muertos con Él en su cruz y resucitaremos juntamente con Él. Los cristianos de Corinto no negaban esa resurrección, ellos estaban negando nuestra resurrección. Ellos fueron influenciados quizás por la filosofía griega. Recordemos que ellos estaban en medio de una cultura que era muy fuerte y de la cual venía mucha contaminación. Entonces, en la filosofía griega consideraron la resurrección que era algo indeseable o un estado del espíritu puro o algo superior. Entonces, habían pensamientos filosóficos que habían entrado a la iglesia que ellos no creían que pudiesen tener vida después de la muerte. Lo planteaban como que esto era una ilusión. Entonces, la conclusión es que los corintios creyeron que vivirían para siempre, pero no con cuerpos resucitados. Entonces, estaban creyendo en parte. Por eso el apóstol Pablo consideró importante poder aclarar este punto. Entonces, poder decir que la resurrección no es solamente vida después de la muerte, está hablando de vida eterna. Entonces, es la continuación de la vida después de la muerte, es en un cuerpo glorificado. Entonces, nuestro cuerpo presente entrará a un estado glorificado y viviremos eternamente. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Los cristianos de Corinto no estaban pensando cuidadosamente. Algunos de ellos estaban negando la realidad de la resurrección mientras creían en un Jesús resucitado. Pablo muestra cómo la resurrección de Jesús no solo prueba su propia resurrección, sino que prueba el principio de la resurrección de los muertos. Entonces, por eso le dice, y si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, porque Él es la primicia, Él resucitó, y dice que nosotros, como Él resucitó, vamos a resucitar. Si estos pocos cristianos de Corinto estaban en lo cierto acerca de la resurrección, entonces el apóstol Pablo dice, Jesús aún está muerto, entonces Él no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe y somos llamados falso testigo de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó
al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, entonces Jesús no resucitó. Y todo lo que hemos evidenciado anteriormente, y Pablo y los otros apóstoles han estado predicando en vano. Le está diciendo, hemos predicado en vano hemos hecho todo este trabajo, porque no hay un Jesús real, no hay un Jesús resucitado, no hay un Jesús que ya venció a la muerte y vino en cuerpo glorificado para que nosotros tengamos vida. Entonces el apóstol dice, si Cristo no resucitó, entonces somos llamados falsos testigos de Dios. Y no hay principio de resurrección. Si Jesús no resucitó de los muertos, entonces los apóstoles son mentirosos. Sí, y también dice, si Cristo no resucitó, si no hay principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos. Y si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y lo ha derrotado. Y sabemos, por lo que dice la palabra, que Jesús venció a la muerte, que él resucitó, y que si la muerte tiene poder sobre Jesús, entonces él no es Dios. Si Jesús no es Dios, él no puede ofrecer un sacrificio completo por nosotros. Vemos la cadena que se va haciendo, lo que el apóstol Pablo quiere decir. Si no hay un principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos. Si él no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y él ha sido derrotado. Si la muerte tiene el poder sobre Jesús, entonces Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, él no tiene el poder para ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Y si Jesús no puede ofrecer sacrificio por los pecados, mis pecados entonces no han sido del todo pagados delante de Dios. Y si mis pecados no han sido pagados delante de Dios, entonces aún estamos muertos, como dice la palabra, en delitos y pecados. Y si Jesús no fue levantado de esa tumba, entonces él es incapaz de salvar. Es lo que el apóstol Pablo lleva con esta explicación a que se reflexione y que vemos cómo se hace una cadena, que una cosa lleva a la otra. Y él dice, es aún peor. Si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si no hay principio de resurrección, entonces los muertos en Cristo se fueron para siempre, o sea, fueron para siempre y no se levantarán. Entonces, el tema de la resurrección no es una doctrina alterna para ser creída por alguien o que le guste. Si no se cree que Jesucristo resucitó de los muertos en un cuerpo de resurrección glorificado, como nos dice la Biblia, que él lo hizo, entonces no hay ningún derecho de llamarte cristiano. Esta es una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana, donde está la esperanza del creyente. La divinidad de Jesús se basa en su resurrección. Dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. La soberanía de Jesús se basa en su resurrección. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Nuestra justificación se basa en su resurrección, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Primera Pedro 1:3 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que según su gran misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Podemos comprender el gran impacto que debió significar para aquellos hombres y mujeres ver a Cristo resucitado frente a ellos y escuchar su palabra, y que a partir de aquellos días y a través de los siglos hasta llegar a nuestros tiempos, un número casi incontable de personas de todos los pueblos, de toda la cultura, ha tenido por la fe un encuentro personal con Jesucristo, que había muerto en la cruz por su pecado. Le han recibido como su Salvador, han recibido el perdón y la vida eterna. Y ese encuentro que hace transforma las vidas y comienza a vivir una vida nueva en esta tierra. Entonces, es como nacer de nuevo. Y ahora por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, poder disfrutar la compañía y la dirección del Señor y estar con una esperanza viva de que como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Que la esclavitud del pecado y la maldad ya no se enseñorean de nosotros, porque el Hijo de Dios vino para darnos libertad. Y si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Y mantenemos esa esperanza de que Cristo cumplió la profecía que se venía diciendo acerca de él, y tal como decía la palabra, sucedió que él murió, fue sepultado y resucitó, y que esa resurrección también nos corresponde a nosotros, que hemos alcanzado la salvación por este sacrificio. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos trabajando acerca de este capítulo 15 de Primera de Corintios, y vamos a ver la resurrección de Jesús como la primicia de nuestra resurrección. Dios le bendiga abundantemente, que esta palabra sea efectiva en sus corazones y que el Padre les revele su utilidad para que podamos vivir por la fe y mantener viva esta esperanza de que como Él vive, nosotros viviremos, y que nuestra vida no se termina con la muerte, que más bien empieza nuestra vida abundante, separado totalmente de todo cuerpo de corrupción. Dios le bendiga. Seguimos la próxima semana con este hermoso tema de la resurrección de los muertos. Recuerde compartir esta enseñanza. Suscríbase al canal si nos está viendo. CISA La Verdad TV, para que cada semana le llegue la notificación de las enseñanzas que estamos subiendo. Dios le bendiga y guarde su salida, su entrada, su vida, y que todo lo que sus manos hagan sea prosperado por Dios.